Hay un programa de televisión en Portugal. Están transmitiendo en vivo. Suena un himno nacional y los comentaristas deciden cantar La Cucaracha. Cucaracha, la cucaracha. Yo no quiero caminar. Me voy. Es que no me dejo aquí, Porque no tiene, porque... La Embajada de México lo calificó como inaceptable. La cadena respondió con un comunicado que, siendo honesto, sonó más a justificación que a disculpa. Reconocen que fue inapropiado, pero insisten en que no hubo intención de ofender. Y de paso sugieren que todo fue una mala interpretación. O sea, cantaron La Cucaracha sobre el himno mexicano en vivo y el problema somos nosotros por molestarnos. Y aquí está la pregunta que nadie está haciendo en voz alta. ¿Por qué México termina tan seguido en este tipo de situaciones? Porque esta no es la primera vez, y si lo miras de cerca, tampoco parece un accidente. Soy Nimia Amaya, y esto es la otra versión. Abril de 2026. Sport TV, Portugal. Transmisión oficial de un evento deportivo internacional. En el momento en que suena el himno nacional mexicano, que dura menos de 2 minutos, los comentaristas deciden cantar La Cucaracha. Eso es lo que pasó, sin edición, sin contexto que lo suavice. La embajada reaccionó, la cadena se disculpó, pero fíjate en el detalle que más importa. No fue un accidente técnico, no fue un micrófono que quedó abierto. Alguien frente a una cámara encendida tomó esa decisión activamente y nadie en esa cabina lo frenó. Eso ya no es descuido, eso es racismo intencional. Y la disculpa que vino después tiene un defecto de fábrica. No fue la intención, no borra lo que reveló. Las intenciones son privadas, las decisiones son públicas. Y bueno, muchachos, los mexas ni tardes ni perezosos se pusieron en acción porque obviamente aquí hay una cosa que se respeta muchísimo y es el orgullo de ser mexicano. Y nada de meterse con el himno nacional porque toma la papá, cientos de comentarios les están cayendo en las páginas y obviamente también en las redes sociales de estos conductores. Así es que si tú eres del extranjero, pues te recomendamos mejor ser más cuidadoso con lo que dices porque la verdad es que el mexa es de tomar armas. Noviembre de 2025. Fátima Bosch, representante de México en Miss Universe, fue reprendida públicamente por un organizador durante un evento en Tailandia. Listen, I still keep talking to everybody. Why you stand up to talk to me? Because I have a voice and it's not for everybody to know. If you have a problem, No, you have a voice, but you have to respect. The why? you are not respecting me as a woman. What? Mama, why you stand up? Because I have Where's the gun? Security. El incidente escaló, ella se retiró, otras participantes reaccionaron, titulares internacionales. Pero lo que me interesa no es el drama del certamen, es lo que pasó después. La conversación se dividió en dos. Por un lado, quienes dijeron que México exageró, que fue un malentendido cultural, que hay que entender el contexto. Y por otro, quienes vieron exactamente lo que era. Una representante siendo tratada de una forma que no se hubiera tolerado si fuera otro país. Esa doble vara, ese con México se puede, es el patrón, no el incidente en sí. Y después está el caso que no necesita explicación, el que no tiene vuelta. 2021, Alberto Fernández, presidente de Argentina, dijo en público: los mexicanos salieron de los indios, los argentinos de los barcos que llegaron de Europa. Que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Fue señalado como racista, terminó en disculpas, pero llamémoslo por lo que es. Eso no fue un error casual, no fue una opinión mal expresada, fue una jerarquía racial enunciada por un jefe de Estado, en público, con confianza, como si fuera obvio, como si fuera aceptable. Y eso es lo que hay que poner atención, porque nadie dice algo así en voz alta si no cree que el contexto se lo permite. 3 casos, 3 países, 3 formatos distintos, un programa de deportes, un certamen de belleza, un discurso presidencial. Pero hay un patrón común en todos: México como objeto, no como sujeto. México aparece reducido, simplificado, disponible para ser usado como referencia, como broma, como un escalón en una comparación racial. Y la lógica implícita siempre es la misma: se puede. Y eso tiene nombre, se llama racismo. No siempre el racismo de odio explícito.
A veces el racismo es de la condescendencia. El de no fue mi intención, el de ustedes son muy sensibles, el que se disfraza de humor o de opinión o de contexto cultural. Ese es el más difícil de combatir, porque tiene salida de emergencia incorporada. Y México, por ser una de las culturas más visibles del mundo, en la música, en la comida, en el cine, en la política, paga un precio específico por esa visibilidad, que el mundo cree que ya lo conoce. Y cuando crees que ya conoces algo, los estereotipos no necesitan justificación, se presentan solos. Yo honestamente no entiendo cuál es esa manía de las personas de otros países de meterse con México. México no se mete con nadie. Los mexicanos no andan criticando las culturas, no andan criticando a las personas, no andan criticando nada de otros países, porque en México se tiene tantas cosas tan padres que honestamente no les interesa tanto. Los mexicanos no nos pueden funear porque nosotros no los tomamos en serio. Fíjense que salió un reporte diciendo que México es el segundo país más bello del mundo. Inmediatamente Chile, Perú, Venezuela y Argentina salieron a decir: ¡ay, compraron el título! ¡Sí! Compramos el certamen de belleza, el título del país más bello del mundo, la mejor gastronomía y ¿saben qué? Vamos por el mundial y agárrense porque nos sobró feria para el año que viene. Así es que todos ustedes, países pobretones, pónganse a juntar su lana, hagan su tanda con toda su colonia porque vamos duro para el año que viene. ¿Cómo les quedó? El ciclo de esos casos siempre es el mismo. El incidente, la indignación, la disculpa, el olvido. Y 3 meses después, otro incidente. Lo que nunca cambia es la estructura que lo hace posible. La idea de que México, su cultura, su gente, su historia, es material disponible para el chiste, para la comparación, para el comentario de pasillo. Y mientras eso no se nombre por lo que es, las disculpas no sirven de nada. Son el parche sobre el síntoma, no el diagnóstico. El problema no es que el mundo no conozca a México. El problema es que cree que sí lo conoce. Y esa certeza es justo lo que hace posible el desprecio. Reducir lo que no entiendes es más fácil cuando estás convencido de que ya no hay nada que aprender. Y eso, en 2026, sigue siendo racismo, aunque venga con disculpa incluida. Esto fue La Otra Versión. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima.